Hola, hola, soy José de Trading Fail en una semana donde la vista estaba puesta en el IPC americano y el techo de la deuda americana. Vimos como Bitcoin continuaba su camino a la baja. Quédate hasta el final para que veamos hasta dónde las probabilidades pueden empujar al precio, sin hablar de una venta programada que podría hacer que el precio de Bitcoin cayera un poco más de los $24,000. Pues sí, esta semana la estrella de las noticias fue la caída del IPC americano a 4.9%. El índice de precios de consumo, IPC de Estados Unidos, se situó en el 4.9% interanual en el mes de abril, con una moderación de una décima respecto a marzo. Según ha revelado este miércoles la Oficina de Estadística Laboral del Departamento del Trabajo del país norteamericano. No obstante, el índice subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, cerró el cuarto mes de 2023 con un incremento del 5,5%, una décima menos también que el mes anterior. Por su parte, los víveres se encarecieron un 7,7% interanual, mientras la energía fue en abril un 5,1% más barata que 12 meses atrás. En tasas mensuales, la variable general del índice experimentó un avance del 0,4%, lo que supone un repunte de 3 décimas, al tiempo que la variable subyacente estuvo en el 0,4%, sin cambio desde el registro previo. Para hacer frente al alza de precios, la Reserva Federal subió los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta subirlos el 3 de mayo en un 5,25%. La próxima posible revisión de esta cifra se anunciará el 14 de junio, día en que los responsables de la Fed volverán a reunirse y deberán sopesar los riesgos de proseguir con su política de endurecimiento monetario tras la inestabilidad financiera desatada durante el colapso de Silicon Valley Bank y que en el momento ha sido contenida tras la adquisición de First Republic Bank por parte del JP Morgan. Respecto al PIB, la primera economía del mundo creció un 5,1% en el primer trimestre del 2023. De esta forma, Estados Unidos moderó su crecimiento en 1,5 puntos en comparación con los últimos 3 meses del 2022, tras avanzar entonces en un 6,6%. En otras noticias, continuamos sin ver humo blanco en el techo de la deuda. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo el sábado que enfriamiento sobre el aumento del techo de la deuda de Estados Unidos es más difícil que en el pasado, pero agregó que mantiene la esperanza de encontrar una solución para evitar el primer impago del país. Yellen dijo a Reuters en una entrevista al margen de una reunión de funcionarios de finanzas del Grupo de los 7, o conocido como el G7 en Japón, que esperaba poner al día al Congreso de Estados Unidos en las próximas 2 semanas sobre cuándo exactamente el Tesoro se quedará sin fondos para pagar las facturas del gobierno. La jefa del Tesoro estadounidense ha pedido en repetidas ocasiones al Congreso que acuerden elevar el límite de $31.4 billones del endeudamiento federal para evitar la catástrofe económica y financiera que se produciría si Estados Unidos deja de pagar sus deudas. El secretario de Economía británico, Jeremy Hunt, declaró a la prensa que la situación suponía una amenaza muy grave para la economía mundial. Sería absolutamente devastador que Estados Unidos viera su PIB desbaratado por no llegar a un acuerdo, declaró Hunt al margen de la reunión del G7. Yellen dijo que su estimación de la semana pasada de que el Tesoro podría no ser capaz de hacer frente a sus obligaciones de pago ya el 1 de junio era coherente con el informe del viernes de la Oficina Presupuestaria del Congreso, que advertía un riesgo significativo de impago en las 2 primeras semanas de junio. El presidente demócrata Joe Biden insiste en que el Congreso tiene el deber constitucional de elevar el límite sin condiciones para financiar el gasto previamente aprobado.
Los republicanos, que controlan la Cámara de Representantes, quieren que Biden acepte recortes presupuestarios radicales. A diferencia de la mayoría de los países desarrollados, Estados Unidos establece un límite máximo de endeudamiento. Como el gobierno gasta más de lo que ingresa, los legisladores deben elevar periódicamente este tope. Y bien, como vemos, estos dos elementos se conjugan perfectamente como caldo de cultivo para amenazar no solamente una caída a nivel de la bolsa americana, sino que también afecta directamente a la evolución en el precio de Bitcoin. Y tal como les había comentado en el inicio, hay una venta programada que pudiera hacer que el precio de Bitcoin baje aún más. Y esto es que Estados Unidos tiene previsto la venta de los BTC incautados de Silk Road. El gobierno de Estados Unidos vendió el 14 de marzo 9.861,17 Bitcoin por alrededor de unos 216 millones. Los Bitcoins vendidos representan una parte de los 50.000 BTCs incautados en noviembre tras el arresto de James Song, quien se declaró culpable de fraude electrónico luego que el gobierno lo acusara de manipular el sistema de transacciones en el mercado de Darknet Silk Road en 2012. En este momento, el gobierno lo calificó como la mayor incautación de criptomonedas. El gobierno tiene previsto liquidar los 41.490 bitcoins restantes en 4 tramos durante el transcurso de este año calendario, según la presentación. Esta segunda fecha es el 26 de mayo. Sin embargo, como lo realizaron la vez anterior, se dio 5 días antes de la fecha oficial que indicaron 14 de marzo. De hecho, para ese momento ya habían realizado una movilización de estos BTCs a una importante exchange en Estados Unidos, ocasionando una caída para el momento de un 8.5% en el precio de Bitcoin, por lo que es altamente probable que pase nuevamente, dado las situaciones de deterioro de los elementos macroeconómicos. Tal como comentamos en el video anterior, fijamos una estimación en función al patrón chartista de una caída hasta los 24.000 para BTC. Sin embargo, es altamente probable que se mantenga en un rango hasta el 22 de mayo y bajar a los 23.615. Sin más que destacar y esperando que todos los elementos macroeconómicos mejoren, ya que son familias detrás de la realidad inflacionaria mundial, se despide como siempre deseando que cuiden de sus familias, cuiden de sus inversiones y cuiden de su salud mental. Bye.